Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy, para cerrar con broche de oro nuestro tema del mes dedicado a los árboles, pues volvemos a abrir el encuadre. Y ahora, pues para atender no solo a los árboles, sino a los ecosistemas y digamos, al paisaje en general y a la crisis climática, por supuesto, a la crisis ambiental y a la crisis climática. Y es que en un mundo pues parece cada vez más sediento de energía, es muy importante preguntarse quién demanda esa energía y para qué. Y sobre todo, a lo mejor, dónde se produce y a costa de qué. Y pues para hallar respuestas y complejizar en estos temas, me acompaña hoy Josefa Sánchez Contreras, que les cuento, es ensayista, investigadora y activista socioambiental. Es maestra en estudios latinoamericanos y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Pertenece al pueblo Zoque de los Chimalapas y desde ese lugar de enunciación escribe sobre colonialismo energético, emergencia climática e historias de los pueblos indígenas. Josefa, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar contigo. Y bueno, soy doctoranda de estudios mesoamericanos, todavía no me gradúo. Bueno. No más para precisar. Va a ser con honores, no lo dudo. Llegado el momento. Vamos a estar hablando en torno a este libro de Josefa, que verán, bueno, despojos racistas y hacia un ecologismo anticolonial. Entonces, a lo mejor para empezar, ¿no? para que allá en casa vayan viendo por dónde vamos a ir, a lo mejor pues habría que trazar hacia grandes rasgos qué es el colonialismo energético, ¿no? Bueno, pues empezamos fuerte, una pregunta pues contundente, está bien. Sí, el colonialismo energético estaría interpelando esto que en los últimos años se ha venido llamando la transición energética, que se sitúa pues en una profunda crisis ambiental, una profunda crisis de las sociedades industriales dependientes de los combustibles fósiles, ¿no? Estamos ante el agotamiento, ante más del 70% de los gases de efecto invernadero, según la Agencia Internacional de Energía, pues dependen de esta matriz fósil. Entonces, ante ese escenario tan complicado, desde el siglo pasado se ha venido exigiendo abandonar las fuentes fósiles y transitar a fuentes renovables, como podrían ser el sol, el agua, el viento, etcétera. Esto en los últimos años ha venido a cobrar fuerza en muchos programas gubernamentales, estatales, corporativos, y eso ha suscitado un incremento de megaproyectos eólicos, fotovoltaicos, despliegues de infraestructuras de paneles solares, pero a gran escala, turbinas de viento a gran escala, y esto lo hemos estado asistiendo en varios de los territorios indígenas de este país, de México, pero también cuando vemos más allá, lo vemos en el Sahara Occidental, lo vemos en el territorio Sami de Noruega, lo vemos en las periferias de Europa, lo vemos en muchas partes del mundo. Entonces, cuando vemos los conflictos que esto está generando, empezamos a investigar, a escudriñar qué tanto estas infraestructuras están realmente transitando a fuentes renovables y están abandonando las fuentes fósiles y están resolviendo uno de los grandes problemas de nuestro siglo, que es pues el calentamiento global, la superación del 1.5 grados Celsius o 2 grados Celsius, que tiene grandes impactos. Y vemos que hay una profunda dependencia de estas infraestructuras a las fuentes fósiles, pero también hay impactos a los territorios de nuestros pueblos y hay impactos sociales, culturales, y esos impactos y esas complicaciones y esos conflictos que están generando estas infraestructuras es lo que denominamos colonialismo energético. Es decir, no se trata de una transición energética tal como se está promoviendo en esta modalidad, digamos, bueno, ello se le añadiría hidrógeno verde actualmente. No se trata de una transición energética, sino de un colonialismo energético. Esto quiere decir, pues, la continuidad
de una lógica colonial, fósil, que despoja a los pueblos y que esos territorios históricamente colonizados se vuelven una vez más susceptibles de ser sacrificados, pero en esta ocasión en nombre de una supuesta transición energética. Claro, salvar un poco. Pero además esta idea que venden, sobre todo pues, el norte global, los países industrializados, que son los de mayor demanda y que además son los que luego exigen a otros como de vamos a cambiar la planta vehicular por autos eléctricos para el 2030. Totalmente. Como si el problema no fuera la cantidad de autos particulares y si tú los pones eléctricos o hidrocarburos o incluso carretas tiradas por caballos y tienes 2,000 millones de carretas tiradas por caballos, o sea, un poco el impacto es eso. Y digo, nada más por aterrizarlo un poco pensando en el coche eléctrico, ¿no? Que se vende como una panacea desde el mercado. Totalmente. Que no va a solucionar ni nada. No sé si has visto estos memes de tráfico con coche, combustión interna, tráfico con coche eléctrico. Es lo mismo. Sí, total. Y pues el impacto de cambiar una planta vehicular de 2,000 millones de coches, que eso es mucho el para quién, porque pues al final el 20% de la población mundial o menos tiene coche propio. Exacto. Y se demanda. Y entonces tú aquí para leer una cita que creo que viene aquí a cuento, que es: al tiempo que se promociona la energía limpia, se promueven las concesiones mineras, porque pues ¿qué necesitan estos coches? Baterías. ¿Y cómo se arman esas baterías? Pues con litio y con muchos otros recursos que pues hay que sacar no de los territorios que están queriendo tener estos coches, sino pues de diferentes lugares. Y ahí es donde queda muy claro que es tal cual el colonialismo, solo que con otra finalidad, ¿no? Y con esta bandera como ecologista, falsa ecologista. Efectivamente. ¿No? Sí, totalmente. De hecho, acabas de decir algo que es sumamente importante en este planteamiento de colonialismo energético y de despojos racistas de este libro, que es esa profunda dependencia que tiene los proyectos de descarbonización, los proyectos de electrificación, como puede ser el coche eléctrico, esta profunda dependencia que tienen a la industria minera. O sea, hay estos proyectos promovidos principalmente desde el norte global, pues están demandando grandes cantidades de litio para las baterías, efectivamente, cobre, oro, incluso a veces, por no llorar, bromeamos y decimos casi toda la tabla periódica. y las tierras raras, ahora las famosas tierras raras que están tan en boga y que a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues precisamente hay una disputa por las tierras raras que existen en el subsuelo de Ucrania. Entonces, esto para mí ha sido uno de los puntos que me ha incitado para escribir esto, colonialismo energético y despojo racista, porque pues yo soy originaria de Chimalapas y en Chimalapas hemos afrontado una concesión de minería para la extracción de oro y cobre. Y al mismo tiempo que se han concesionado estos territorios a empresas mineras, en la planicie sur pues encontramos despliegues de uno de los corredores más grandes de América, de parques eólicos más grandes de América Latina. Entonces, por un lado tenemos un discurso verde, energía limpia, y al mismo tiempo en la misma región encontramos concesiones de minería, lo cual pone y exhibe la gran paradoja en la que se encuentran estos megaproyectos de turbinas a gran escala. Y esa paradoja es que depende de la industria minera, del extractivismo minero, que a su vez el extractivismo minero requiere de fuentes fósiles. Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, para la construcción de las turbinas se requieren de minerales, pero también para la extracción de minerales se requieren de fuentes fósiles, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo y de las grandes dificultades. Es una triste paradoja, como dices tú. Sí. Y también un montón de cosas, y maderas, ¿no? Sí, madera balsa. Exacto. Y entonces hay veces, diría mi abuela de Sinaloa, pues sale más caro el caldo que las albóndigas. Totalmente, ¿no? totalmente. Esto no quiere decir que no se reconozca que hay una crisis climática y que el tiempo de los hidrocarburos hay que superarlo, pero a lo mejor también hay que superarlo desde cambiar la cantidad de consumo, o sea, empezar a pensar de otras maneras, ¿no? Pero sí, me llama la atención, aquí te estoy tomando para
puede poner un poco de numeralia, que esta transición, ¿no? A cero emisiones netas, dice la Agencia Internacional de Energía, que la demanda de cobre aumentará 50%, claro, ¿no? Para el 2040. El níquel, cobalto y elementos de tierras raras se duplicará. La de grafito crecerá 4 veces durante el mismo periodo. Y claro, y para las baterías obviamente, pero la de litio, ¿no? Que es probablemente la más elevada, un crecimiento de octuple para el 2040. O sea, eso es básicamente rascar las entrañas de la Tierra en espera de que, como si fuera un yacimiento infinito, que no es, por supuesto. Es repetir lo mismo que con el petróleo, solo que ahora con muchas más otras cosas. Y además como si fuera limpia esa extracción, ¿no? Con todo lo que conlleva de contaminación de ríos, de despojo de tierras. No, es tremendo, es tremendo. Entonces, por eso decía que es como complejizar Claro, totalmente. No, y al principio de este programa mencionabas para qué queremos energía. Sí. Y es así como muchas veces solemos decir que pues es que ni convirtiendo todo el planeta Tierra en una gran mina se logrará abastecer la demanda de minerales para el sistema capitalista. Entonces, ¿quién está en crisis? ¿Qué modelo económico está en crisis? ¿Crisis energética para quién? Para las comunidades del Istmo de Tehuantepec que viven cerca de los parques eólicos que generan energía y no tienen apenas electricidad o tienen y es muy irregular y muy mal, ¿no? Muy mala. Entonces, ¿para quiénes estamos eso? Pero me parece importante también lo que has señalado de que esta crítica no se sitúa en un negacionismo climático, ni en el negacionismo de que, por supuesto, tenemos que abandonar las fuentes fósiles, por supuesto que tenemos que dejar de consumir gas, petróleo, que están impactando a muchos territorios y que están llegando pues, a hacer este planeta inhabitable. Eso es sustancial y ese es el punto de partida. Y ese punto de partida nos llevaría a criticar no solo las políticas verdes, digamos vestidas de verde, Green New Deal, pactos verdes en Europa principalmente, sino también las lógicas negacionistas de pues, discursos abiertamente fascistas como los pueden ser los de Estados Unidos, ¿no? Porque a veces que cuando criticamos esto, o sea, pareciera que dejamos de lado el fascismo que es tan peligroso, el negacionismo climático que es tan peligroso en nuestro siglo y que está teniendo mucha fuerza y tiene todos los medios de comunicación para difundir falsas informaciones, fake news y demás. Entonces, esta crítica también se sitúa ahí en decir, no, es que sí es necesario contener esta catástrofe, sortearla, buscar soluciones, abandonar las fuentes fósiles, pero pues a través de procesos de transición energéticas, descoloniales, descolonizadores, basados sobre las desigualdades que hay en las sociedades latinoamericanas y en muchas partes del mundo, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Se nos acaba de agotar el primer bloque. Ustedes no le cambien, vamos y venimos para seguir platicando aquí con Josefa. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos hablando de crisis ambiental y a lo mejor simulaciones de solventarla, cuando no, pues el colonialismo energético. Estaba yo pensando que, fíjense, ¿qué porcentaje de la población humana ha volado en avión alguna vez? O sea, ¿cuántos hemos tomado un vuelo en avión? Y si se ponen a verlo, es realmente poquitos, ¿no? O sea, 80% de la humanidad nunca ha viajado en avión y probablemente nunca lo va a hacer. Entonces, esta idea de qué está demandando esta energía y para qué, para este estilo de vida, a lo mejor occidentalizado, que en pocos sentidos es lo hegemónico y que realmente es para una fracción de la población que tiene 3 computadoras en casa, que tiene una insaciable de energía, vaya, y que se mueve en auto propio y que toma aviones. Ahí es donde uno se empieza a cuestionar esto de para quién es, ¿no? O sea, también, si yo también busqué el dato de que alrededor de 1/3 de la población mundial, o sea, 2.600 millones de personas,
no tienen acceso a Internet. Y muchos de estos, o sea, una fracción, sobre todo la población, digamos, de mayor edad de este tercio de la población mundial, jamás ha usado una computadora. Entonces, ahí es cuando dices, claro, ¿quién está llamando este grito de hay que salir del atolladero? Que hay que salir del atolladero, seguro, pero ¿quién está comandando eso, no? Y digo, para volver a lo de los políticos y los intereses geopolíticos y pues un poco los ecos que se le dan mediáticamente, ¿no? Sí. Entonces creo que nos estabas contando de los Chimalapas, que es de donde eres, y de este megaparque eólico que hay en el Istmo, que yo supongo que mucha gente mexicana ni siquiera sabe que existe, ¿no? Y que tiene pues tremendas afecciones ya y una historia de despojo ahí mismo, ¿no? ¿Cómo es la resistencia? O sea, ¿qué se puede hacer desde los pueblos que se ven afectados para un poco alzar la voz? Ya. Bueno, sí, has dicho como muchas cosas y son varios puntos que me generan muchos comentarios. Uno que tiene que ver con esta desigualdad, volviendo a lo de desigualdad y para también, o sea, explicar qué es despojo racista, ¿no? Esta desigualdad tiene fecha y se ha inaugurado, digamos, en pues, los siglos XV, XVI. Hablamos no solo de desigualdades económicas para acceder a viajes, a un consumo energético mucho mayor. Hablamos de una desigualdad, económica, pero también vinculada a lo racial. Hablamos de desigualdades raciales que se han ido edificando a lo largo de siglos y que en este libro uno de los puntos sustanciales es que esas desigualdades raciales forjadas durante largos siglos están muy vinculadas con los procesos de destrucción de la tierra. Concretamente la dependencia de las sociedades industriales a las fuentes fósiles con este gran paradigma que ha sido la revolución industrial, digamos, pues se basa sobre esas desigualdades raciales, ¿no? Entonces, digamos, otro aspecto es la gran debacle demográfica de los siglos que se dan los primeros años de colonización, las primeras décadas de colonización, la debacle del 90% de la población de este continente tuvo impactos en el clima, en la alteración del clima del planeta. Entonces, por eso sugiero que esta llamada huella antropogénica, que no es más que el impacto humano sobre la Tierra y la alteración del clima, es una huella antropogénica colonial que ha edificado desigualdades raciales que muchas veces se suelen leer como desigualdades únicamente económicas y con ello se soslaya que el problema de las desigualdades económicas, del poder adquisitivo, de las crisis climáticas, de quienes consumen más, de por qué el 1% de la población global es responsable del 16% de los gases de efecto invernadero, se suele omitir que eso está atravesado por cuestiones raciales, por problemas raciales. Y ahí es donde el racismo vuelve a operar, porque el racismo tiene la función de naturalizar las violencias ejercidas sobre esos cuerpos tipificados como los que no importan, desprovistos de humanidad, desprovistos de derechos. Entonces, esas desigualdades raciales que se van forjando a lo largo de siglos han sido partícipes y han sido pues una de las raíces de esta gran catástrofe ambiental, ¿no? Lo podemos ver en los primeros siglos con la debacle demográfica, pero lo podemos ver con la revolución industrial también. Una de las fuerzas, de las fuentes energéticas para lograr la revolución industrial no solo fue el carbón, fue también la esclavitud. Claro. Y la esclavitud tuvo esa función. Entonces también pensar que la fuente energética no es solo una cuestión técnica y por tanto la solución no es solo cambiar de aplicación técnica, es decir, cambiar una infraestructura de extracción de petróleo a una infraestructura movida por el viento o alimentada por el sol. La fuente energética en la historia de la humanidad también ha sido la fuerza del trabajo esclavo, ha sido la esclavitud. Y ahí es donde el racismo ha tenido la función de legitimar
esa explotación de esa fuente energética humana ha tenido la función de tipificar a los cuerpos como indígenas, como negros, como prietos, que han quedado pues debajo de la categoría de humanidad. Y eso lo seguimos viendo hasta nuestros días, y con esto voy a la segunda parte que decías, cómo se resiste en el Istmo, ¿no? O cómo se da este caso en el Istmo, el despliegue de parques eólicos. Podemos ver que esa forma de arrebatarnos la humanidad, de dejarnos digamos, de haber quedado tipificados como indígenas, como negros, se puede ver hoy día en el hecho de que no hay derechos humanos que se estén cumpliendo. Los parques eólicos se han desplegado sobre una serie de arbitrariedades que han violentado los derechos humanos, pero también los derechos territoriales, los derechos indígenas. Y a la luz de una serie de violencias que me recuerdan mucho a las violencias ejecutadas en los siglos del periodo colonial, claro, donde podían ser cuerpos cercenados y todo era impunidad, y hasta la fecha esa impunidad existe porque durante siglos se ha forjado esta naturalización de que son cuerpos violentables, son cuerpos despojados, son territorios tipificados como territorios baldíos, terra nullis, y este carácter de terra nullis los hace una vez más entregables para cualquier deseo capitalista o colonial. Cualquier interés económico que... No, totalmente. Digo, en el libro, que a pesar de ser breve, toca muchas... hablas, pues sí, o sea... como que como en el momento en que si tenían alma o no, ¿no? A lo mejor, claro. Y eso un poco de una manera diferente, pero sigue, o sea, sigue atravesando y se sigue pensando en estas zonas desde el punto de vista del mercado, por supuesto, claro, como zonas ociosas, ¿no? Como el monte ocioso, el monte que produce, total, la zona lacustre que produce, ¿no? El río, sí, vamos a usarlo pues para desechos o pues, le ponemos una cortina, lo frenamos y hacemos electricidad, o sea, como esta idea del recurso natural que le llamamos, exacto, todavía, son mercancías, imagínate ver un bosque como una mercancía, ¿no? Qué locura. Total. O el viento, bueno, mercantilizado, sí, ¿cuándo lo íbamos a imaginar? Qué cosa. Y además, claro, cualquiera que haya visto, insisto, porque a lo mejor en México todavía no pasa que todo el mundo haya visto uno de estos grandes molinos, pero son gigantescos, son titánicos. Eso, obviamente que eso requiere, yo no sé cada cuánto le cambian las aspas, pero imagínate, no son, definitivamente eso no es una solución. Y además están en los túneles de viento, que son las rutas migratorias de aves, insectos y murciélagos, por si no fuera suficiente el drama humano, ¿no? Porque exacto, ya tenemos el drama humano, pero también tenemos el drama del resto. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo se resiste ante este panorama tan sombrío? Pues sí, justo ha sido... los pueblos que han resistido ahí han sido como a contrapelo de muchas, sí, de muchos desafíos, porque por un lado está en juego la tenencia comunal de la tierra, que es algo muy importante en este país, y uno de los aspectos de la resistencia que han sostenido los pueblos icots y zapotecos principalmente, que son sus territorios los que están siendo utilizados, pues ha sido reclamar en tribunales que se reconozcan esos territorios como comunales, reclamar en tribunales que se reconozcan su carácter asambleario, y eso no es una situación menor en un país donde pues más del 50% es propiedad social, y precisamente según pues datos oficiales igual, entre el 70% o poco más de la riqueza biodiversa, o lo que se llama riqueza biodiversa, se encuentra en este tipo de tenencia, y en este tipo de tenencia se encuentra habitado principalmente por pueblos indígenas. Entonces, esa resistencia de la defensa de un territorio comunal
pues no es solo una porción de tierra, sino es también una defensa de la biodiversidad. Correcto. En un escenario donde se están rebasando los límites biofísicos del planeta. Todo, y uno de los aspectos es la biodiversidad. Sí. Entonces, qué paradoja, ¿no? Otra paradoja más, otra contradicción más. Entonces, eso sería uno de los aspectos de la resistencia por parte del pueblo al cual pertenezco. Uno de los aspectos más, más significativos es la defensa del río. Y la defensa del río es no solo el agua como recurso, sino el río como parte de la vida, como parte de la vida, como entidad, efectivamente, y como también un elemento que ha sido constituyente de los pueblos zoques, que desde hace 4.000 años se habita esos territorios, y los ríos han sido los patrones de asentamientos, han sido las rutas de comunicación. En mi pueblo, y lo digo aquí, hay un cerro que se llama el Cotzecucampa, de donde nacen los ríos que desembocan en el Golfo y en el Pacífico, y son las serpientes, los ríos son las serpientes de agua, como en muchos pueblos mesoamericanos, son serpientes de agua, y y pueden provocar inundaciones, y pueden provocar, y se pueden también fugar si es que pasan los proyectos mineros. Y entonces el que una minera funcione ahí, que una minera logre explotar el cobre, el oro, implica la destrucción de mundos, la destrucción de ríos, la destrucción de territorios, y es ahí cuando esa resistencia traza horizontes de entendimientos de nuestra relación con la tierra, otros horizontes posibles de cómo relacionarnos con esta tierra que habitamos, ¿no? Y eso me parece algo sumamente poderoso, porque desde ahí podemos obtener claves para pensar nuevas transiciones que realmente estén encaminadas a sortear la catástrofe de nuestro tiempo. Creo que ahí hay una gran apuesta desde las defensas de los territorios comunales, desde la defensa de los ríos, desde las defensas como pueblos, ¿no?, que históricamente han habitado esos territorios, y que no es casualidad que sean de los territorios más biodiversos. No son dádivas únicamente de la naturaleza, son constituyentes de procesos históricos forjados por pueblos que históricamente hemos vivido ahí, ¿no? Sí. Josefa, se nos agotó el tiempo, pero me gustó que lográramos cerrar con eso. Ahí está, les dejamos eso, y aquí está el librito para seguir con esta conversación y seguir complejizando. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal. Gracias por sintonizar.